de esta semana. Hoy vamos a dar inicio a lo que es un estudio fascinante, maravilloso, impactante y sobre todo importantísimo para todos nosotros. Vamos a estudiar de la palabra de Dios, pero particularmente de uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Y nos estamos refiriendo a este libro. ¿Conocen ese libro? Es el libro del profeta Daniel. Este estudio lo vamos a realizar de una manera detenida. Vamos a profundizar, vamos a escudriñar hasta lo más posible los resaltantes detalles que vemos en este libro. Vamos a utilizar como material lo que es la Biblia, quizás en diferentes versiones bíblicas, los escritos del espíritu de profecía y la ciencia. Y cuando digo de la ciencia me refiero a, por ejemplo, la arqueología, la geografía, la historia y diferentes ramas del saber que nos van a auxiliar para tener una mejor comprensión de este libro que vamos a iniciar su estudio en el día de hoy. Cada uno de nosotros también vamos a tener la oportunidad de participar. Por ejemplo, desde ya yo tengo preparado un examen, una evaluación, para que nos evaluemos a ver qué tanto conocemos de este libro. Luego se va a repetir la evaluación para ver qué hemos ido aprendiendo durante el estudio. Pero no solamente habrá este tipo de actividades intelectuales, sino que también hay otra actividad que es práctica para aplicarla a nuestro diario vivir. Todo eso y más vamos a ver durante esta jornada, esta gran aventura del libro del profeta Daniel. Las dos primeras entregas, hoy y la próxima semana, simplemente va a ser una introducción al libro. Y ya en la tercera ocasión vamos a entrar de lleno con el capítulo 1 y una parte del versículo 1. O sea, vamos a escudriñar lo más posible este libro, tal como lo hemos leído en el devocional de esta noche. Así que espero que cada uno se motive a tomar notas, pero también pueden tomar la confianza de acercarse a mí y yo le puedo dar en material papel o también en forma electrónica, a través de un correo electrónico o por el WhatsApp. De alguna forma u otra podemos suministrarle la información que hemos de compartir con ustedes. Para iniciar, quiero leer un poco del espíritu de profecía en el capítulo 1 del libro Eventos de los Últimos Días. Ese capítulo lleva como título La última crisis de la tierra. Es en la página 15, párrafos 4 y 5. Dice lo siguiente. Recuerden que el espíritu de profecía es inspiración de Dios. O sea, es Dios mismo que nos está hablando. Dice ella: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Un estudio, pero ¿cómo? Dice ella, más detenido. No es leer el versículo y ya, detenido. ¿Qué significa este versículo? Comparado. Continúa diciendo ella, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Otro trozo más encontramos en Testimonios para los Ministros, capítulo 3, que lleva como título ese capítulo Las Santas Escrituras. Y las páginas se encuentran entre las 109 y 113. No es que voy a leer todas esas páginas, sino que lo que extrae se encuentra entre esas páginas. Dice: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro de Daniel, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Cuándo que va a ocurrir ese gran reavivamiento? Cuando comprendamos como pueblo el libro de Daniel. No entendemos completamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Cuándo?
cuando sean mejor entendidos. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Con esta lectura yo quiero motivarlos a que por lo menos leamos el libro de Daniel y el Apocalipsis, pero ahora que estamos con el libro de Daniel, por lo menos leamos. Yo sé que a veces uno dice, bueno, es que yo no entiendo, no me motivo, pero por lo menos leerlo, porque es parte de las Sagradas Escrituras. Así que motivémonos y vamos a llevarlo para que seamos también bendecidos y haya entre nosotros una experiencia religiosa completamente distinta y un gran reavivamiento como el Señor lo ha dicho. El profeta Daniel. ¿Quién es esta? ¿Qué? Bien, este es un símbolo que vamos a utilizar para hablar de quién es el autor. Yo quiero que alguien de ustedes me diga quién es el autor de este libro. ¿El cuál? El libro de Daniel. 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 Todos me han dicho que Daniel. Vamos a definir primero qué es un autor. Cuando usted busca en el diccionario la palabra autor, y más o menos lo condensa, significa lo siguiente: es la persona que crea, produce, funda o es causante de una obra, sea artística, literaria o científica. O sea, es el responsable de la obra. En este caso, es el responsable o el causante de este libro. Vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia acerca de quién es el autor. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y Apocalipsis 19:10 dice: adora a Dios porque el testimonio de ¿quién? De Jesús es el espíritu de la profecía. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 al 22 o el 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hay 3 citas donde nos hablan de quién es el autor de la profecía o del libro de Daniel. Nos dice que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Es decir, la divinidad es el autor, es el responsable de ese libro. Ahora bien, ¿quién es el escritor de este libro? A ver quién me dice. ¿De cuál libro? Daniel. Vamos a actualizar a Mildred. Vamos a actualizar a Mildred, caballero. Hoy estamos iniciando un estudio del libro de Daniel. Todo lo que vamos a hablar es de Daniel. ¿Quién es el escritor de este libro? Daniel, dice Nicolás. Así es. Es como si Dios o la divinidad fuera un arquitecto que diseña el plano, pero por supuesto el arquitecto no es que va y pega los clavos, ni la madera, ni coloca el bloque sobre el bloque, sino que es el albañil o el carpintero. Así que Daniel viene siendo como el albañil o el carpintero que va colocando la madera según la longitud que el arquitecto o el ingeniero, que es Dios, dijo que lo hiciera. Ahora, detrás de esto, de quién es el escritor, hay muchas cosas, mis hermanos. Y es importantísimo que entendamos y concibamos que el escritor es Daniel. Si no creemos que el escritor es Daniel, entonces el libro no es veraz. Y les voy a explicar por qué. Hay grandes eruditos, estudiosos, que dicen que el libro no fue escrito por Daniel. Y para eso ellos se basan en 2 o 3 excusas, vamos a decir. Una es, ustedes saben que el libro de Daniel posee profecía. Y esas profecías, por ejemplo, de las 4 bestias, indicaban los reinos que iban a seguir después de Babilonia. Pues estos escritores o eruditos dicen, es imposible que alguien haya dicho lo que iba a pasar. Eso debió haberlo escrito alguien después que ocurrió eso y vio la historia hacia atrás y entonces la escribió. O sea, está diciendo que es una mentira. El libro es una mentira. No solamente de que el escritor no es Daniel, sino que lo que dice el libro es mentira. Otra base que ellos dicen es por la forma en que fue escrito el libro.
hay parte donde el libro habla en tercera persona, y yo voy a hablar de eso más adelante, pero esa es otra de las razones que ellos dicen que el libro no fue escrito por Daniel. Y otra que ellos dan es el idioma, y lo del idioma vamos a hablar más de eso en la próxima semana, porque es un poco complejo, hay que hablar de arqueología y todas esas cosas y lingüística, pero la semana que viene vamos a hablar de eso. Pero esas son las tres principales razones que ellos dicen que el libro no fue escrito por Daniel y que tampoco, por tanto, fue escrito en el tiempo de Daniel. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos varias bases, no solamente de la misma Biblia, sino también la arqueología ha demostrado de que quien escribió el libro fue Daniel. El asunto de cómo fue escrito, que le mencioné en tercera persona, hay pasajes bíblicos de este libro, por ejemplo en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Daniel se refiere a él mismo en tercera persona, y les voy a explicar qué es en tercera persona. Tercera persona es cuando usted dice, él fue al campo. Primera persona cuando usted dice, yo fui al campo. Entonces hay partes donde Daniel no dice, yo fui al campo, sino Daniel fue al campo, hablando de sí mismo. Esa es una de las razones que ellos dicen, pero en la escritura antigua eso era normal, eso era frecuente. Y además hay partes, como vemos aquí en el capítulo 8 y versículo 1, donde Daniel claramente habla en primera persona. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Eso muestra claramente que quien está escribiendo el libro, ¿quién es? Daniel. Está en primera persona, como dice la hermana Bianca. También en el capítulo 9, versículo 1, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, etcétera, etcétera. Lo que le mencioné, que sí, hay capítulos donde él no dice yo, Daniel, sino en tercera persona, le decía que no es algo raro, sino más bien frecuente en ese tiempo. Y además, el mismo Señor Jesús habló de él mismo en tercera persona. Por ejemplo, en Mateo 24:15 dice, por ejemplo, tenemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 16, los versículos 13 al 15, donde él le hace la pregunta a los discípulos, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Así que dice, no. La primera pregunta que él dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empieza, uno dice que es Juan, otro dice que es esto, etc. Y luego Jesús vuelve y hace la pregunta, pero no dice Hijo del Hombre, dice que, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y hay muchos pasajes en el Evangelio donde Jesús habla del Hijo del Hombre refiriéndose a él. Por ejemplo, hay uno bien conocido que dice, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Será que el Hijo del Hombre era una persona y Jesús era otra persona? Entonces iba a venir el Hijo del Hombre y Jesús. ¿Será eso? No, obviamente él está hablando de sí mismo, pero él no dice cuando yo venga. No, él dice cuando el Hijo del Hombre venga. Se está hablando en tercera persona. Eso no indica, como le estoy diciendo, que Jesús está hablando de otra persona, está hablando de él mismo. Así que ese argumento de decir que por esto el libro no fue escrito por Daniel se va abajo. Además, tenemos otra evidencia o razón que para mí es contundente y es ya más que suficiente, y es la misma declaración de Jesús. Fíjense aquí en Mateo 24:15, Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. ¿Y quién está diciendo eso? Jesús. Esa expresión de abominación desoladora se encuentra en el libro de Daniel en los capítulos 9, 11 y 12. O sea, Jesús está citando el libro de Daniel y fíjense cómo él confirma y dice que habló el profeta Daniel. No dice que habló un profeta o que habló otra persona. Y para mí personalmente eso es suficiente. Si Jesús dice que fue Daniel, fue Daniel. Fue Daniel. Y ahí dice que lea y entienda. Y como dice Nicolás, al final dice el que lee, entienda. Es un llamado que Jesús nos hace a entender el libro de Daniel, pero hay que leerlo. Por eso dice el que lee, entienda. Ya con esto
de aceptar de que el libro fue escrito por Daniel y por lo tanto de que el libro es veraz, vamos a hablar un poco entonces acerca de Daniel. La palabra Daniel, lo vimos en la primera diapositiva, en la segunda, a ver, es esta que está aquí, eso es en escritura hebrea. La palabra Daniel, y a Daniel que presta atención para que sepa qué significa tu nombre, la palabra Daniel viene del hebreo y tiene dos vocablos. Hay un vocablo que es, bueno, en español por lo menos es Dan o Din, y el otro vocablo es El, que El es la abreviación de Elohim. Elohim en hebreo, se lo voy a resumir, quiere decir Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hay otra parte que es la letra o la vocal I. La I en hebreo, no voy a entrar en lingüística, pero es un símbolo o un signo que da a entender pertenencia. El primer vocablo, Dan, significa juez, y él, ya yo le dije que es la abreviación de Elohim, que significa Dios. Por tanto, la palabra Daniel significa Dios es mi juez, o mi justicia es Dios. Eso es lo que significa la palabra Daniel. No es la primera vez que se menciona la palabra Daniel en la Biblia, ni la última vez. Cuando yo traduzco como Dios o juez de Dios, como Sí. witness de Dios. Sí, así es, porque el hebreo, recuerden que el hebreo se escribe al contrario de nosotros. El Dan de nosotros, el Dan de Daniel, es ese aquí adelante, no aquí. Sí, es al revés. Por eso hay que traducirlo, porque si no sería como dice Darianca, Dios, mi juez, algo así. Pero él lo que quiere decir es que Dios es su juez o su justicia. Y como le decía, no es la primera ni la última vez que se menciona ese nombre. Tanto antes del libro de Daniel como después de Daniel, hay otras personas que también se llaman Daniel. Y hay una tribu que tiene parte de este nombre, que es la tribu de Dan, que significa precisamente juez. Daniel era un íntegro varón descendiente de la tribu de Judá, que vivía también en la parte sur de la nación que se llamaba Judá, específicamente en Jerusalén, y pertenecía a la clase real, a la realeza, a los príncipes, y fue deportado bien joven, a una edad más o menos de 17 a 19 años de edad. Fue llevado como cautivo a Babilonia, donde hizo sus estudios, si se quiere, universitarios, académicos, y luego ejerció como estadista, ya que el mismo Nabucodonosor lo colocó como gobernador de toda la provincia de Babilonia, y luego del reino de Babilonia, en el siguiente reino medo-persa, también fue uno de los 3 gobernadores que gobernaban sobre los 120 sátrapas. Y vamos a leer esto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, 3, 4 y 6. Dice Daniel, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, o sea, la rodeó. Y dijo el rey Aspenaz, que era jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos jóvenes estaba Daniel, de la tribu de Judá. Y luego el capítulo 2, versículo 25 dice: Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. La cita que habla de Daniel como estadista la vemos en el capítulo 2, versículo 48, donde dice: entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. El siguiente se encuentra en el capítulo 6, versículo 2, donde dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales
Daniel era uno. La muerte de Daniel no está registrada en la Biblia, tampoco se habla de descendencia. En Medio Oriente hay 6 supuestos lugares donde se encuentra la tumba de Daniel. La mayoría están en Irak o también se encuentra en Irán, en ese territorio por ahí. De la descendencia, hay algunos que creen, esto no es nada confirmado por ningún tipo de inspiración, que Daniel no tuvo descendencia porque posiblemente haya sido eunuco. Y les voy a explicar brevemente lo que es un eunuco. Hay 3 tipos de eunuco, lo habla la Biblia. Uno es cuando un hombre, siempre se habla de hombres, siente la necesidad de estar con una dama íntimamente, pero voluntariamente se restringe, se cohíbe. Hay otro tipo que es que no siente la necesidad. No es que se restringe, sino que no siente la necesidad. Incluso eso le llama a eso que es un don. Y el tercer tipo de eunuco es que el miembro genital masculino es extirpado. Se cree que Daniel fue uno de esos tipos de eunucos, ya que en el capítulo 1 dice que Aspenaz, el jefe de sus eunucos, fue el encargado de elegir a los jóvenes. Sin embargo, como le digo, no hay confirmación y esto es simplemente un detalle. Eso ni nos hace bien ni mal a los jóvenes, simplemente un detalle. La edad de Daniel en que murió no podemos precisarlo así con certeza, pero tomando en cuenta de que el reino de Babilonia duró 70 años y que Daniel llegó más o menos a los 17, 19 años y todavía en el siguiente reino él era gobernador, pues póngale que Daniel tenía más de 90 años de edad. Murió de 90 años en adelante. Incluso se ha creído que pudo haber llegado a los 100 años. De hecho, si usted calcula bien, Daniel fue echado al foso de los leones no cuando estaba de 40 ni de 50 años. Recuerden que cuando él fue echado al foso de los leones, ya el reino de Babilonia había pasado 70 años. Calcúlele 17 años más. ¿Cuántos son? 87 mínimo. Cuando él fue arrojado a los leones, era ya anciano. Siempre lo vemos como más joven en las películas y en los muñequitos, pero realmente no. Si usted calcula bien, ya era entrado en edad. ¿Cuándo se escribe el libro de Daniel? Este es un calendario hebreo interesante porque ahí ponen el equivalente. Por ejemplo, el primer mes es Nisan, que equivale más o menos a marzo y abril de nosotros. Bien, ¿cuándo se escribe el libro de Daniel? El libro de Daniel se escribe en el siglo VI, o sea, 600 años antes de Cristo. Y para ser un poco más preciso, entre el año 606 hasta el 536 antes de Cristo. Entre esa fecha. Recuerde que Daniel no tomó un papel y empezó a decir un día, hoy voy a escribir el libro, y lo escribió. Tuvo que haberlo escrito en diferentes periodos, así como la misma Biblia no fue que se escribió en un solo día, en un solo mes, sino a través de todo un periodo. ¿Dónde se escribe el libro? ¿Reconocen esta imagen? Esa es Babilonia. Bien bonito eso. Por eso el profeta Isaías, cuando habla de la destrucción de Babilonia, dice joya y orgullo de los caldeos. Ese era algo bien hermoso. Si ustedes ven ahí atrás, está la torre de Temenán, que es una torre que yo tenía, que vendría siendo el equivalente de la torre de Babel. Bien, ahí fue donde lo escribió porque ustedes saben, ya Daniel vivió en Babilonia. ¿En qué idioma se escribe el libro de Daniel? Hoy vamos a hablar una pequeña parte de eso del idioma. Ya la semana que viene vamos a entrar de lleno a un poquito más con eso del idioma, que es un poco complejo. Bien. Daría que dice en griego, voy a mencionar algo del griego. Fue escrito en hebreo, esta parte que está aquí es del hebreo, y arameo. Estas primeras 3 líneas, esas primeras 4, perdón, son diferentes variaciones del arameo. El libro de Daniel se escribe en hebreo y también en arameo. En el capítulo, denme un minutito, aquí lo busco, para decirles dónde se encuentra la parte hebrea y dónde se encuentra la parte aramea.
Y Daniel mencionó del griego, y voy a hablar algo del griego, que es también importante y que vamos a mencionar. La parte hebrea se escribe el capítulo, bueno, creo que se lo voy a deber para la próxima, pero el capítulo 1 y el capítulo 2, no completo, sino hasta el versículo 4a, que está escrito en hebreo, y luego el capítulo 7 hasta el 12 es escrito en hebreo. Los capítulos y versículos que quedan entre ellos es escrito en arameo. Luego vamos a hablar más de eso, del asunto del arameo y del hebreo, sobre todo del arameo, que es una de las argumentos de esos estudios para decir que el libro no fue escrito en el tiempo de Daniel. Pero la semana que viene yo les voy a hablar más de eso. Estos son rollos de cómo se escribían los libros en la antigüedad. Los judíos dividen la Tanaj o Biblia hebrea, los libros de la Biblia hebrea, y lo categorizan, así como nosotros los cristianos también los libros de la Biblia lo categorizamos. Ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia cristiana se le llaman como el Pentateuco. Penta viene de una palabra griega que quiere decir 5, haciendo así referencia que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos a los primeros 5 libros le llaman la Torá. La Torá, en traducido al español, quiere decir instrucción, enseñanza o ley. Hay otra categoría, ambos, cristianos y judíos, que hacemos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Los judíos tienen una categoría llamada los Ketubim o Ketubim, que traducido quiere decir profetas. Y esos profetas, ellos los dividen en profetas anteriores, profetas posteriores y los 12 profetas menores. Nosotros los dividimos simplemente en 2, profetas menores y mayores. Esto de mayor y menor no es porque hay un profeta menos importante que otro. El decir que un profeta es mayor o menor tiene que ver con la cantidad o el volumen del libro. Por eso le puse este ejemplo. Los libros antiguamente se escribían en un soporte que podía ser de pergamino. Pergamino era una piel o cuero de animal que se preparaba para usted escribir en él. O también de papiro, que se elaboraba del junco o una planta y se preparaba, ¿verdad?, para poder escribir. Y luego se enrollaba. Se podía enrollar de manera vertical, llamados rótulos, formato de rótulos, o de esta manera, que era lo más común, que es en formato de volumen. Así que los libros más voluminosos, si se quiere, se le llamaban profetas mayores. Sin embargo, el libro del profeta Daniel, dentro del cristianismo, aunque pertenece a los profetas mayores, es el más pequeño dentro de los profetas mayores. E incluso en el libro de Apocalipsis hace referencia al libro de Daniel, creo que en el capítulo 10, donde hay un ángel que tiene un libro o un rollito pequeño y le dice a Juan, toma el rollo y cómelo. Ese libro es el libro de Daniel, es un rollito. Si usted lo ve así, por ejemplo, en esa forma, usted va a ver que es un pequeño rollo en comparación con los demás. Los judíos tienen otra categoría de libros donde ellos ubican el libro del profeta Daniel. Ellos no lo tienen dentro de los profetas, sino en la segunda de las 3 categorías de libros, llamada voy a corregir, la categoría de libros profetas, ellos se llaman Nevim, y lo que Ketubim son los escritos, y dentro de los escritos hay una subcategoría llamada históricos. Ahí usted encuentra el libro de Daniel, dentro de la Tanaj o Biblia hebrea. En la Biblia cristiana, en su división bíblica, pertenece a la división bíblica que se realizó a finales del siglo II por este hombre, ¿cómo se llama? Monción de Sinope, que es conocido como el Antiguo Testamento. Es el número 27, es el libro número 27, al menos en la Biblia cristiana. La Biblia hebrea es diferente porque ellos no tienen primera y segunda de Reyes. Esos 2 contenidos lo tienen en un solo libro. Así, por lo menos la Biblia cristiana es el número 27,
Una curiosidad es que el libro número 27 del Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿El número? 27. El nuevo. El Nuevo. Apocalipsis. Apocalipsis. Una curiosidad, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? La composición del libro. El libro está compuesto por un contenido histórico que van del capítulo 1 al 6, aunque el capítulo 2, por supuesto, vemos la primera profecía, que es cuando Daniel interpreta al rey el sueño, que es una profecía. Pero generalmente del capítulo 1 al 6 son más históricos. Ya desde el capítulo 7 hasta el 12 son meramente proféticos, donde empiezan con las 4 bestias, el macho cabrío, el rey del norte, el rey del sur y la liberación del pueblo de Dios en el capítulo 12. Y también, hablando de la composición del libro, el libro está compuesto por 12 capítulos, 357 versículos, siendo el capítulo 2 el que tiene más versículos, que tiene 49, y el último capítulo, el capítulo 12, es el que tiene menos, que tiene 13 versículos. Resumiendo, el autor es Dios, el escritor es Daniel. En su biografía vimos que es judío, estadista y profeta, escrito para el siglo VI antes de Cristo. El lugar en que fue escrito fue en Babilonia. El idioma hebreo y arameo, voy a hablar de griego ahora. La categoría profeta mayor, la posición número 27 en la división bíblica Antiguo Testamento, 12 capítulos, 357 versículos, un contenido histórico y un contenido profético. Respecto a al comentario de Darianka de griego, hay capítulos y versículos del libro de Daniel que fueron escritos en griego. Por supuesto que esos textos son, como se conoce dentro del mundo católico, pasajes deuterocanónicos, y nosotros lo conocemos como apócrifos. Te voy a explicar ahora, Daniel. Hay un capítulo 13 de Daniel. Búsquenlo en la versión bíblica Dios habla hoy, interdenominacional. Ellos lo agregan simplemente por el asunto de que hay algunas personas que dicen que sí. No solamente hay un capítulo 13, sino que el capítulo 3, donde nos narra que los jóvenes fueron echados al horno de fuego, hay un pasaje donde dice una supuesta oración y un supuesto himno que ellos cantan. Eso usted no lo va a encontrar en su Biblia porque son escritos deuterocanónicos o apócrifos, o sea, no consideramos que fueron inspirados por Dios. Eso fue agregado luego. Y el capítulo 13 habla, o de lo demás que habla, es de una supuesta Susana. Yo no sé si ustedes han escuchado de eso, donde habla de la historia de una joven llamada Susana, que le hacen una trampa para enjuiciarla, y Daniel es testigo y puede dar testimonio y testificar a favor de Susana. La otra historia es de Bel, que es un dios falso, y Daniel puede revelar o públicamente dar como las evidencias de que ese Dios es falso. Yo lo leí una vez sin querer porque estaba leyendo esa Biblia y después entendí de que son libros o pasajes apócrifos. Fueron escritos en griego, como estaba mencionando Darianka, y el asunto de apócrifo, primero, después del año 70, cuando Jerusalén fue quemada, se conservaron un grupo de eruditos, estudiosos de la Tanaj, de la Biblia hebrea, y empezaron a hacer revisión de los libros. Y ellos tomaron 3 criterios para decir si el libro era inspirado por Dios o si no era inspirado por Dios. Uno de los criterios era que el libro debió haber sido escrito antes del año 300 a.C., antes del siglo 3 a.C. ¿Por qué antes de esa fecha? Porque después de esa fecha vinieron los griegos con Alejandro Magno e influyeron la cultura, la religión y todo lo proveniente, incluso el idioma, sobre la cultura
judía. Lo segundo es que el libro, si fue escrito en griego, debió haber tenido por lo menos una copia original en hebreo, porque los libros podemos traducirlos. Pero si no hay una original en hebreo, sino que más bien fue originario en griego, no es. Ellos consideran que no es original. Eso se escribió en el tiempo de los griegos y eso fue alguna influencia griega. Y la tercera es que el mensaje tiene que tener como un sentido espiritual y un mensaje para el pueblo de Dios. Que edifique. Si no tiene las tres, no es que le falte uno, las tres, entonces no es. Por eso los judíos tuvieron que sacar muchos libros y muchos textos. Por ejemplo, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Baruch y muchísimas otras cosas más, Tobías, todo eso. Eso fue los judíos, pero dentro del protestantismo, Martín Lutero también hizo una revisión. Pero el criterio de Martín Lutero no fue ese, sino que él dijo, si lo que está escrito contradice el resto de la Biblia, eso no es inspirado. Por eso él sacó varios libros, porque dijo, ¿cómo va a ser que yo le voy a orar a los muertos? Cuando aquí en Proverbios me dice que los muertos nada saben. Entonces él dijo, no, eso no puede ser. Y lo sacaron. Por eso nosotros tenemos una Biblia diferente al resto del mundo cristiano, los ortodoxos, los católicos y algunos protestantes también que tienen sus libros. Así contestamos el asunto de eso de griego. Y quiero finalizar con un texto, más bien un resumen, Testimonios para los ministros, páginas entre las 109 y 113, que está en el capítulo 13. Usted puede conseguir este pasaje. Dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando comprendamos lo que significa este libro de Daniel, entonces, dice ella, recuerden, inspirada, entonces se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Continúa diciendo, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes, o sea, ya está hablando de manera ya particular, personal, tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recuerden que ella habla siendo inspirada por Dios, así que es una promesa de Dios, que cuando nosotros comprendamos este libro, entonces habrá un reavivamiento en la iglesia y de manera personal va a haber también una experiencia religiosa completamente distinta. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar con una poca parte más de la introducción de este libro. Vamos a